Es bien conocido que la saga de FNAF por lo general suele tener en contadas ocasiones juegos con finales alternativos, y FNAF Secret of the Mimic no es la excepción. Sin embargo, en esta ocasión existen 3 finales alternativos uno del otro con mayor y menor importancia entre sí, y en este video te voy a explicar bien qué significa cada uno de estos finales, ya que me he percatado que en varios videos llegan a decir que hay hasta 4 o 5 finales cuando no es el caso, y también te explicaré cuál es probablemente el verdadero y por qué es que suceden. Antes de comenzar, como siempre, te recuerdo suscribirte, darle me gusta, dejar un comentario y por supuesto activar la campanita, ya que de esta manera me apoyas un montón y me permite seguir subiendo videos explicativos como este. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Antes que nada, quiero recordar que voy a categorizar estos finales entre bueno, normal y malo, ya que de esta manera nos queda más fácil entender si los eventos benefician o no al protagonista, en este caso Arnold. El problema es que obviamente el hecho de que un final sea bueno no significa que sea el auténtico, así que aunque el final malo y el final normal se parezcan, no quiere decir que sean lo mismo o que uno sea el auténtico solo porque es menos malo. Vale aclarar que por supuesto este video tendrá spoilers del juego, así que es recomendado ir a jugarlo antes de verlo. Ya con eso explicado, vamos con el final malo. El final malo es el final que se puede obtener una vez que hemos encontrado y mejorado el data driver por completo. Para hacer esto debemos haber pasado casi toda la instalación de Murray's Custom Manor buscando las mejoras del data driver para colocárselas al aparato, además de por supuesto completar lo que nos piden hacer en cada área. Recordemos que la misión de Arnold, encomendada por Fazbear bajo órdenes de un trabajador conocido como Dispatch, además de encontrar los planos de The Mimic para enviárselos a Fazbear, se trata de mejorar por completo el data driver para poder acceder a estas zonas y así encontrar estos planos con facilidad. Sin embargo, una vez hemos terminado de mejorarlo, teniendo todos los patrones de seguridad, es decir, estos cuadritos que ven acá, Dispatch cambiará de planes abruptamente y nos obligará a entregar el data driver con todas estas mejoras, a cambio de escapar de la oficina de seguridad para volver a casa. Ahora, si son bastante atentos, es aquí donde el final puede dividirse en 2 caminos completamente distintos, y es probable que hayan notado que la voz del tipo que nos guía durante todo el juego cambió sutilmente de tonalidad y ahora es mucho más fría y distante. Bueno, si tomaron eso en cuenta, podemos escoger entre entregarlo o quedarnos con el data driver. Y nuestra decisión es importante, ya que eso define lo que sucedería con el aparato al hacerlo. La voz que nos está hablando no es la de Dispatch o algún trabajador de Fazbear Entertainment. Y aquí muy apreciado el trabajo de actuación de voz de Andy Field, que siempre logra sonar muy robótico. Quien nos está hablando es de hecho de Mimic, o más bien el Mimic 1, quien ahora está transformado en Fiona, la esposa, entre muchas comillas, de Edwin Murray, que después de morir, él mismo empezaría a entrenar al primer endoesqueleto para que fuera su reemplazo como esposa y madre de su hijo. Este final se conecta con el que veremos a continuación, pero por si no quedó claro, hay 2 de Mimic, uno que nos está persiguiendo y que quiere acabar con nuestra vida, el Mimic 2, y por supuesto el Mimic bueno, que en realidad actúa como la madre de David y ahora estaba haciéndose pasar por el Dispatch para obtener el data driver. Teniendo todo eso en cuenta, si entregamos el data driver, entonces Fiona decidirá dejarnos escapar en nuestra van para volver a casa. Por supuesto que para este final Arnold no sabe que lo han estado engañando y utilizando, así que se sube en su camioneta como si nada hubiese pasado, pero de pronto recibe la llamada del Dispatch auténtico. Le reclama y le pregunta que dónde está el data driver y dónde están los planos de The Mimic. Arnold se defiende argumentando que se los dio, sin saber que se los había dado a una impostora. Además de despedirlo por esto y de asegurarle una no muy amable visita de los abogados, Arnold es atacado por el Mimic 2, que nos había estado persiguiendo toda la noche, acabando con nuestra vida mientras vamos manejando. Acá nos entran 2 preguntas enormes. ¿Por qué The Mimic nos ataca en este final alternativo? Bueno,
Todo parece indicar que The Mimic no tenía la capacidad de escapar del Murray Custom Manor, ya que Fiona se lo impedía, pero en este final, como está dejando escapar a Arnold, ya que realmente es un hombre inocente, pudo fácilmente colarse dentro de la camioneta para así acabar con su vida en el mejor momento posible. ¿Y para qué quería Fiona el Data Driver? Pues es un aparato que permite acceder a todo tipo de puertas, reparar objetos e incluso asistir al personal del Murray Custom Manor. El problema es que es un objeto que en manos potencialmente peligrosas podría ser perjudicial para mucha gente, y justamente eso era lo que ella trataba de evitar, y eso se refleja en el siguiente final alternativo. Para este final alternativo es necesario que ejecutemos el programa Parachute o paracaídas. Este nos permitirá escapar de la oficina de seguridad una vez que Fiona, haciéndose pasar por Dispatch, comience a pedirnos el Data Driver. Si no le hacemos caso y nos escapamos de ventilación cercano, entonces el juego se extenderá bastante más. Fiona empezará a amenazarnos ya que quiere obtener el Data Driver a toda costa, y en el camino tendremos que adentrarnos en lo más profundo del Murray's Custom Manor, bajando por el ascensor que se encuentra en el inicio de todo el juego para así acceder al establecimiento secreto. Acá encontramos el proyecto Fazbear, donde Fazbear Entertainment habría pedido personalmente a Edwin desarrollar su local y animatrónicos nuevos, pero que ahora estarían custodiados por Fiona. De entre los escombros emergería una figura parecida a Amalgamation de las novelas de FNAF, ya que se trata de The Mimic metido dentro de un traje compuesto por otros animatrónicos, y empezaría nuestra batalla por la supervivencia. Tenemos ahora que buscar la manera de acceder a la oficina de seguridad, y una vez ahí nos encontraremos con nada más y nada menos que con Fiona. Esta en realidad es una máquina enorme muy parecida a MXES, siendo exactamente lo mismo en esencia, pues se trata de la esposa de Fiona, que en realidad es The Mimic 1, haciéndose pasar por ella, teniendo sus comportamientos y recuerdos, tratando de proteger a los demás, y a Edwin de que escape del Murray Custom Manor, encomendándonos la tarea de ir a la mansión de Edwin para incitarlo a reparar a Mimic 2. Lo triste es que Fiona parece que no lo sabe, pero ya Edwin, según lo que nos da a entender el juego, está todo desvivido. Pero bueno, una vez vamos a la mansión y obtenemos los planos que buscamos, podemos retirarnos de este lugar que empieza a caerse a pedazos, en una épica persecución contra The Mimic mientras la fábrica se incendia y destruye. Durante la persecución, The Mimic se podrá montar encima de nuestra van, haciendo que perdamos el control por completo, y una vez tumbados, en lugar de acabar con nosotros, se quedará con el Data Driver que teníamos. Esto es importante ya que corresponde a otro final que veremos a continuación, pero nos quiere dar a entender que tanto Fiona como The Mimic querían el Data Driver. Fiona quería mejorarlo y quedárselo para así mantener cautivo a The Mimic, pero ¿para qué lo quería el Mímico? Bueno, eso lo veremos en el siguiente final. Para obtener este final es necesario que nos hayamos completado el juego y se nos desbloquee una modalidad Plus. Una vez con esta modalidad, entonces tendremos que rejugar el juego y obtener todos los coleccionables que hay. Se da a entender que este final es imposible de obtener la primera vez, ya que nos dan el coleccionable del tigre blanco en la oficina, para que justamente nos demos cuenta que no es un final canónico, ya que esto no sucede en ninguna parte del gameplay. Una vez obtenidos todos los coleccionables, tendremos que completar y mejorar el Data Driver usando el juego de Moon.exe. Es bastante complicada la primera, pero una vez hemos completado esto, entonces podremos acceder a las puertas que no estaban abiertas previamente en la mansión de Edwin. Ahora aquí tendremos que buscar varias cintas de cassette para colocarlas en unos reproductores en la pared. Con todo eso listo, tendremos que agarrar el peluche del tigre que teníamos en nuestro inventario para llevárnoslo y acceder a la ventilación. De esta manera tendremos un pequeño minijuego donde tendremos que reparar a Mimic 2, revelando que este siempre fue hecho para que actuara como David, lo que nos quiere decir que tanto el Mimic 1 como el Mimic 2 fueron construidos por Edwin para reemplazar a su familia después de que perdieron la vida. Al final logramos acertar con el minijuego y The Mimic empezará a actuar como David, y usaremos el Data Driver para finalmente repararlo por completo. Ahora muchos se preguntarán para qué quería The Mimic el Data Driver en el final normal, justamente para evitar que hiciéramos esto, ya que el Data Driver es lo único que permite repararlo y que siga teniendo comportamientos agresivos y o hostiles. Sin embargo, saber qué va a hacer con este Data Driver es un misterio que aguardará hasta el siguiente juego de Five Nights at Freddy's. Pero bueno, hasta aquí esta explicación.